la verdad que estamos muy contentos porque ya ni siquiera sé si llamarlo webinar porque es realmente una instancia muy diferente a lo que veníamos haciendo, a lo que veníamos haciendo antes. Es algo más parecido a un workshop donde vamos a poner mucho foco en poner manos a la obra, en mostrar la herramienta, en mostrar un montón de funcionalidades, de casos de uso y de tips que muchas veces no son tan conocidos por nuestros clientes, por nuestros potenciales clientes y por las personas que nos siguen o los que son apasionados y seguidores de la disciplina BPM por un lado y también de la automatización de procesos en general. Entonces, ¿por qué elegimos hacer esta instancia? Porque, a ver, por un lado, Fluxu de cierta forma es como un lienzo en blanco donde las posibilidades son infinitas. O sea, somos una herramienta no code, una herramienta que siempre apunta a ser potente por un lado, pero fácil de usar por otro. Pero la combinación de posibilidades, que es algo bien propio de la disciplina BPM, es muy amplia, entonces realmente se pueden hacer muchas cosas con Fluxu con un BPM en general. Entonces también muchas veces vemos que los clientes o partners se quedan mucho con, obviamente, con sus casos de uso, con lo que necesitan puntualmente, que realmente es lógico por un tema de tiempo y de foco. Entonces, a veces no hay tanto lugar para la experimentación o para jugar de cierta forma con la herramienta. Y por todo esto es que le vamos a compartir muchas de estas funcionalidades e ideas que están buenísimas de la mano de Micaela González, Mica, que es analista de procesos en Fluxu. Mica es estudiante avanzada de ingeniería en procesos y desde que está con nosotros ha trabajado con una gama muy amplia de clientes, por ejemplo, con organismos de más de 20.000 colaboradores hasta instituciones financieras. Realmente tiene una experiencia muy rica que está muy buena. Y aparte el propio rol de analista de procesos es un rol que está buenísimo entre la empresa porque permite, por un lado, estar muy cerca de las necesidades de los clientes, traduciendo esas necesidades en procesos modelados y desplegados, y nada, son realmente procesos que optimizan notoriamente la operativa de las empresas. Entonces es un rol que está, por un lado, conociendo necesidades, hablando, interactuando, y por otro, con realmente muy manos a la obra en la herramienta y conocen todos los secretos, por decirlo de alguna manera. Entonces realmente creemos que no hay nadie mejor que Mica para contarles todas estas funcionalidades, estos tips, estos casos de uso y para que puedan realmente compartir la experiencia con nosotros. Entonces, ahora vamos a ver Mica, una dinámica que está muy buena para mostrar todo esto, se transforma en un proceso unificado que está muy bueno y que va a ayudar muchísimo. Entonces, para empezar, vamos a empezar por el comienzo, valga la redundancia, y en general, sobre todo quienes están más metidos en la disciplina, estamos acostumbrados a ver procesos que son iniciados o por personas o por sistemas externos, pero, o sea, casos donde siempre hay un estímulo, un trigger externo que inicia todo ese proceso. En este caso vamos a un sistema diferente, un inicio de proceso automático, que es algo que realmente está bueno, después que Mica les muestre, les voy a contar un caso de uso específico que incluso usamos nosotros internamente y está muy bueno, nos ha generado muchísimas eficiencias. Así que después de toda esta larga intro, le paso la pelota y les dejo que vean lo que realmente vinieron a ver, que es todo lo que nos va a mostrar Mica. Pongo a compartir pantalla. Como estaba comentando Manu, el inicio automático de procesos, hay veces que se necesita automatizar para que se comience en cierto tiempo, cierto periodo, que se repita mensualmente, anualmente. Entonces nosotros tenemos la funcionalidad dentro de Fluxu, en el diseño del workflow. Primero que nada tenemos el iniciar proceso, que es el circulito, conocido de siempre, que al hacer doble clic se puede indicar quiénes serían las personas habilitadas o roles para que inicien este proceso, las decisiones, es decir, el botón que le aparecería, los permisos y la documentación. Bueno, nosotros tenemos la opción de hacer clic en iniciar proceso y al hacer clic en la llavecita nos va a aparecer esta opción que dice Timer Start Event, que cuando le hacemos clic nos va a aparecer un relojito en el iniciar proceso. Al hacer doble clic nos van a cambiar las opciones que nos aparecen. Ahora mismo nos van a decir, bueno, queremos comenzar este proceso de qué forma. Diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Si elegimos diariamente o semanalmente, nos permite elegir qué día queremos que se comience este proceso y también la hora de comienzo. Semanalmente es lo mismo. Cambia cuando es mensualmente y anualmente, que podemos elegir el tipo de frecuencia. Si queremos, por ejemplo, el segundo miércoles de cada mes a la cierta hora. Y si queremos anualmente, lo mismo, solo que podemos indicar también el día de fecha, digamos, el primer, segundo día
miércoles, y del mes que vendría a ser, por ejemplo, abril. Entonces, eso sería la primera funcionalidad que comentó Manu. Luego también tenemos otra de los tips que tenemos en Floxu, que es en la parte de configuración. Esto es, por ejemplo, si queremos hacer pruebas en Floxu y no queremos que quede registro en la reportería de que se crearon instancias para hacer esas pruebas. Entonces tenemos ese espacio de prueba que en la parte de configuración, si bajamos hasta versiones y sandbox y hacemos clic, podemos habilitar, voy a cerrar esta ahí, habilitar el sandbox para este proceso. Una vez que se habilita, hay que obviamente publicar el proceso para que el sandbox quede ejecutado. Entonces ahora nos aparecería en nuestro menú desplegable la opción de sandbox. Esto, al hacer clic aquí, nos va a permitir elegir qué proceso queremos iniciar una prueba. Entonces, cuando seleccionamos iniciar proceso de prueba, nos van a aparecer esos procesos que tienen habilitada esta opción. En este caso vamos a elegir webinar, que es el proceso que hicimos para este caso. Y nos va a aparecer el formulario como lo teníamos recién, pero en este caso se aclara que es sandbox, que es con esta etiqueta roja. Aquí en realidad se pueden hacer pruebas y lo que está bueno es que en realidad cuando se va pasando de instancia a instancia, si es que por ejemplo en una instancia hay algún tipo de usuario asignado o rol asignado, cuando nosotros pasamos la instancia y la creamos, nos van a aparecer, una vez abierto, quién sería el asignado real en esa tarea en caso de que fuera una instancia real. Como esta es una instancia de prueba, obviamente no queda registro, pero se pueden hacer las pruebas que se quieren. Tiene algunas limitaciones, por ejemplo, los campos destacados no van a aparecer, pero sirve para probar, por ejemplo, condiciones lógicas o temporales. Entonces esa es otra de las funcionalidades que tenemos. Ahora, esas son, digamos, las más cortitas, y ahora vamos a comenzar con otras que en este caso sería el round robin. Ahí Manu. sí, si me das si me das un segundo, Mica, quería contar un caso que, a ver, el inicio automático lo vemos mucho en casos, por ejemplo, de inspecciones o de tareas que son recurrentes. Y le voy a contar un caso que surgió a partir de una inundación que tuvimos nosotros en nuestra propia oficina, donde nos dimos cuenta de que no estamos haciendo, no estamos, o sea, una empresa que vende un software de automatización de procesos, y no estamos siendo muy eficientes en de cierta forma, en el mantenimiento de edilicio. O sea, que manteníamos, pero no con cierta rigurosidad con un proceso. Entonces, ahora tenemos un proceso que se dispara una vez por semana, donde la persona que está a cargo de la oficina va con una tablet, esté chequeando que diferentes aspectos de la oficina estén correctos, y si no hay diferentes, obviamente, niveles de escalamiento, si no se cumple y si hay tareas que hacer a partir de lo que surge en ese checklist. Lo hemos visto mucho en frigoríficos, lo hemos visto mucho sobre todo en empresas también que manejan franquicias y que tienen que salir a controlar las franquicias. Se da mucho este tipo de proceso de inspección y de control que en general son iniciados automáticamente cada determinada cantidad de tiempo. Y ahí, perdón, Miku, que te interrumpí. No pasa nada. Bien, vamos a comenzar con el que viene siendo lo que nosotros le decimos round robin. En este caso, por ejemplo, si se recibe una tarea y en vez de queremos que se le asigne a todos los usuarios que pertenecen a un mismo rol al mismo tiempo, queremos que vaya con cierto orden. Entonces, para hacer eso, nos ayudamos con tres campos auxiliares, dos de tipo entero, que vendría siendo ID asignado actual y ID próximo asignado, y un campo tipo texto, que es email asignado actual. La funcionalidad, les voy a explicar cómo funciona, pero lo que estamos utilizando en realidad son web services. Lo que sucede en la lógica del por detrás es, bueno, yo voy a tener dos bases de datos, que son esta, que es próximo asignado, y asignación de instancias. Estas bases de datos, la lógica que van a hacer, bueno, el próximo asignado tiene una columna simplemente, que es de tipo entero, que es un único número que se pone preestablecido para que comience en 1. Luego, la otra base de datos tiene los empleados o los roles que se quieran cambiar, depende de qué es lo que se busque, y el ID del próximo asignado. Es decir, el primer asignado es el que tiene el ID 1, que corresponde a mi mail, y el próximo asignado es el que tiene el número 2, que va a ser el siguiente, que en este caso es Customer Success. Bien, teniendo estas dos bases de datos, lo que se hace es, bueno, yo quiero que primero que nada, cuando comience, quiero obtener el ID del empleado a asignar a la tarea.
Entonces, lo que le estoy diciendo en este caso es, voy a ir a la base de datos de próximo asignado y quiero que este valor digamos, me lo busque para que me cargue ese valor en datos de salidas en ID asignado actual. ¿Esto para qué es? Es para que cuando vengan el formulario aquí aparezca el ID de la persona que va a estar asignada. Entonces se preguntarán, ¿por qué es que solamente tiene un único valor esta base de datos? Y que en este caso es 1. Bueno, en realidad esta base de datos lo que vamos a estar haciendo con los web services es ir cambiando el valor que tiene asignado para que comience a recorrer lo que viene siendo la siguiente base de datos. Entonces, este número comienza en 1, pero luego va a ser 2, luego va a ser 3 y así sucesivamente para que se vaya corriendo, digamos, desde esta primera fila a la segunda, a la tercera y así se vayan cambiando los asignados. Entonces tal vez se preguntan también, bueno, ¿cómo es que se define ese asignado? Porque en realidad va cambiando. En el diseño del workflow vamos a ir a la tarea y en la tarea, en vez de seleccionar un usuario o un rol, elegimos el campo que es email asignado actual, que era un campo tipo texto. Entonces, recapitulando, digamos, tenemos el ID asignado actual, que lo que va a hacer es consultar a la base de datos, que es esta que está aquí, que es un número. Luego, con esa base, ese número, lo siguiente es obtener el mail del empleado a asignar en esa tarea. Es decir, vamos a la columna filtrar, en este caso va a ser de la otra base de datos, que es esta, asignación de instancias, y con el ID vamos a buscar el ID del asignado actual, es decir, con el valor que está en ID asignado actual, que salía de esta base de datos, vamos a estar recorriendo esta columna. Y al obtener el valor del ID, lo que hacemos es, en los datos de salida, vamos a traer el valor de empleado y ID próximo asignado. Es decir, vamos a venir aquí, con la otra base de datos vamos a estar recorriendo esta columna y vamos a traer para que se copie el valor en el formulario, el empleado para que quede el asignado y el ID del próximo asignado. Es decir, aquí en el formulario nos vamos a traer un ID, va a tener el email asignado a ese ID que se consultan entre las dos bases y también el ID del próximo asignado. Esto porque es para que el ID del próximo asignado luego cambie para aquí y que el valor que aquí era 1 y aquí es 2 va a variar y aquí va a aparecer 2 y aquí va a aparecer 3 y así sucesivamente para que sea un ciclo. Entonces, ¿cómo se hace esto? En el último web service, seteamos, es decir, guardamos el valor asignado de la base de datos de próximo asignado, que es este de aquí. Lo que hacemos es, bueno, el ID, que es la columna, que es una única fila de la columna, que es el campo de origen 1, vamos a estar asignando el valor de próximo asignado, ID próximo asignado. Entonces, esto puede ser que sea un poco complejo, pero vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poquito más. Entonces, yo abrí una instancia y voy a voy a enviarla, digamos. Entonces, al enviarlo ahora mismo, yo estoy como iniciadora del proceso. Si lo envío, por lógica, aquí en realidad el primer asignado es el valor 1. Entonces, si buscamos en la otra base de datos, aparecería como mi usuario como el asignado. Entonces, vamos a probar. Vamos a enviarlo y cuando se cree la instancia, la base de datos. Entonces ahora mismo, como podrán ver, se cargó al próximo, que es el 4. Entonces, si venimos aquí y buscamos la instancia, o directamente vamos a la bandeja de salida, nos van a aparecer la tarea, pero como yo ya no soy la asignada, porque le toca a la siguiente, porque es una nueva instancia que se creó y la anterior me había quedado a mí, vamos a ver que le queda asignado a B. Martínez, en este caso. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, verificamos aquí primero que sí que lo tenga esa persona, lo tiene aquí. Vamos a ir a la base de datos y el próximo asignado va a ser el 4. Entonces, si venimos aquí, lo tiene ahora mismo asignado B. Martínez y el próximo es el 4. Entonces, eso quiere decir que cuando yo ponga nuevamente para que se asigne y que se cree una instancia, le quedaría a R. Mendy. Entonces, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer simplemente utilizando esta flecha que es un bucle para que quede la configuración. Para eso primero voy a tomar la tarea para que pueda accionar sobre la instancia y voy a poner próximo asignado, que es la flechita de arriba, para que se vuelva a aplicar el web service. Entonces, si venimos acá, nuevamente la buscamos
bandeja de salida, y aquí está. Ahora cambió el valor del ID asignado actual, se aumentó en 1. Rmendi es el nuevo asignado y se cargó el valor 1 porque en la base de datos aquí indicamos que luego el siguiente a Rmendi va a ser el valor 1, que va a ser en este caso mi usuario. Entonces, con eso quedaría la funcionalidad del round robin. Muy bien. A ver, es una típica funcionalidad para departamentos comerciales que necesitan asignar de cierta forma justa oportunidades para departamentos de Customer Success. Lo hemos visto en muchas áreas y la verdad que tenemos varias implementaciones de ese tipo, así que es algo que está buenísimo y estamos, nada, también para los que ya son clientes, que veo varios acá en el chat, en la lista de participantes, digo, también vamos a estar siempre felices y disponibles para ayudarlos si necesita hacer una implementación de este tipo. Excelente. Perdón, Manu. No, no, te decir, pasamos a la siguiente que está buenísima, que es de las que más me Sí. gusta. Genial. Em, Bien, en esos casos puede pasar que, por ejemplo, se quiera visualizar en algún tipo de reportería si se envía, por ejemplo, por cierto camino o por otro. Entonces, ¿cómo es que se puede implementar eso en Floxu? Bueno, nosotros utilizamos en este caso lo que viene siendo el eco, que está dentro de nuestra API pública de Floxu, que con este link bajamos al final y aparece JSON Echo, que aquí al hacer clic se te explica cómo hay que configurarlo. En este caso, el eco lo vamos a usar simplemente para cargar el valor 1 cuando se pase por el camino que corresponda. En este caso, nosotros cuando pasemos por el camino de arriba, ponemos un web service que lo que haga es que ese eco guarde el valor 1 en ese campo. Entonces, nosotros lo que hacemos es configurarlo, ponemos post, ponemos el link del eco, y bueno, en este caso podemos elegir un nombre del parámetro, que en este caso va a ser valor 1, y ese mismo nombre del parámetro, los datos de salida, lo ponemos aquí e indicamos en qué campo queremos que se cargue ese valor, que en este caso es envía a gerente. En encabezados no ponemos nada, por las dudas. Bien, lo mismo, pero para abajo, en caso de que no se envíe al gerente, porque se pudo completar la tarea sin tener que enviarlo al gerente, por ejemplo, se envía el valor 1 con el nombre del parámetro es param. Aquí ponemos param, pero cambiamos el campo que queremos que se cargue el valor en destino, que sería no se envía a gerente. Bien, entonces, se preguntarán, ¿para qué es esto? Tal vez, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la opción de hacer reportes a medida, que se viene aquí, y ponemos reportes a medida. En este caso, ya lo creamos, que es webinar, joyas ocultas, reporte con eco. Lo ponemos para editar y para ver. Cuando ponemos para ver el reporte, tenemos toda la tablita, digamos, donde tenemos los identificadores y los campos que queremos que traigan, con unos y valores nulos, digamos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que cuando vayamos a configurar un widget, no sé si se ve ahí, no, ahí, para que se pueda configurar el widget de abajo y se haga la contabilización de cuántas cantidades de instancias pasaron por cierto camino. Esto en realidad se puede obviamente extrapolar a situaciones más complejas, pero trajimos una sencilla para que se entienda. En este caso tenemos que 6 instancias se enviaron al gerente y 4 que no. Entonces, en este caso podríamos filtrar todos los que son 1 y me traerían todas las instancias que aplican de que se enviaron al gerente. Aquí vieron que una vez que se filtra por la tabla, se actualizan lo que viene siendo los widgets abajo. Ahora vamos a ver cómo se configura, pero lo importante de la lógica esta es que en realidad se pueden hacer reportes de, por ejemplo, encontrar cuellos de botella, o se puede encontrar que, por ejemplo, hay cierta cantidad de instancias que se tienen que enviar al gerente y no tendría que estar pasando, entonces se pueden analizar poniendo uno y entrando a cada una de las instancias, o si no, exportando la Excel que te trae los valores filtrados. Ahora vamos a hacer un ejemplo en vivo para que se entienda. Pero primero, para que se entienda un poquito más, vamos a ver cómo se configuró el widget, el reporte. Entonces venimos en la parte de reporte a medida, creamos el reporte, ponemos un nombre, indicamos de qué proceso aplica. En
En este caso queremos traer todas las instancias. Y en la parte del diseño del reporte, en la tablita, además del identificador, vamos a traer los dos campos. Se envía a gerente y no se envía a gerente. Y aquí en los widgets lo que hacemos es utilizar aritmético para que se haga el operador de cantidad, es decir, que cuente del campo se envía a gerente. En este caso también se podría poner suma y es lo mismo porque como el valor es 1, se empieza a sumar y como, digamos, es la misma situación de que se contabilizara cuántos tienen valores en ese caso. ¿Sí? También se puede poner, en vez de poner valor 1 y poner valor nulo, que sean, por ejemplo, tipo texto o algunas opciones según qué es lo que necesite la empresa. Entonces, con esto se configura el reporte y lo que vamos a hacer ahora es una prueba en directo. Vamos a dejar el reporte abierto. Aquí está. Ahora mismo hay 6 y 4. Entonces vamos a venir aquí y vamos a tomar la tarea que la habíamos dejado pendiente. Vamos a poner la próxima funcionalidad. Aquí está. Bien. Y estamos en la situación de si tenemos que enviar a gerente porque, por ejemplo, nuestra gestión no alcanza con lo que hay que realizar y necesitamos el apoyo del gerente, o tarea completada. En este caso, por ejemplo, podemos elegir, vamos a poner el reporte aquí, tenemos cantidad de instancias 6 que se enviaron al gerente y 4 que no se necesitó. Supongamos que yo no necesité el apoyo del gerente, entonces pongo que mi tarea ya la pude completar. Ahora mismo la tarea quedó pronta y si yo actualizo, me aparece 5 y se me suma lo que viene siendo la nueva instancia, que si yo la abro, que es esta que está aquí, webinar JO13, y bajamos, se carga el valor 1 en no se envía a gerente. Bien, y con eso quedan los reportes de ECO. No, a ver, la verdad que es una funcionalidad que está buenísima para mostrar información hiper relevante, alto nivel. Me imagino casos con monitores donde diferentes equipos pueden estar viendo, o sea, qué cosas están pasando en procesos críticos que tienen donde hay dos o tres posibles caminos, o sea, desde un depósito donde pueden estar viendo en tiempo real cuántas órdenes con error hubo y saber cómo vienen en el día, desde préstamos aprobados, rechazados o que requirieron más información. O sea, el ejemplo que puso Mica, se necesita aprobación o no del cliente o del gerente, era porque tendríamos algo genérico, pero realmente las aplicaciones que le podemos encontrar en el día a día realmente son muy amplias, pero siempre el objetivo es tener esa información no granular, sino de alto nivel que nos permita ver de forma realmente con una aproximación rápida qué está pasando con un proceso en una parte crítica de ese proceso. Exacto, como dice Man. Y el siguiente tip que tenemos es las funciones dentro de las tablas. Sabemos que en las tablas hay funciones para que, por ejemplo, se multipliquen los valores de ciertas columnas, se divide, se haga el promedio. Hay diferentes opciones de funciones. Sin embargo, hay veces que se necesitan hacer validaciones un poco más complejas y estamos un poco limitados a lo que vienen siendo las funciones, las típicas aritméticas comunes. Entonces, aquí les traemos una alternativa que vendría siendo utilizar una función que se defina en la parte de los scripts, pero que se pueda referenciar en la parte de la tabla del detalle de mercadería. Vamos a poner un ejemplo de situación, ¿no? Nosotros tenemos productos que si son 100 unidades o más, se aplica un descuento del 15%. En caso de que sean menos, que no se aplique el descuento. Y nosotros queremos que ese descuento sea automático, que no tenga que estar calculándolo todo el tiempo y tampoco que tenga que estar calculando el precio final. Entonces, en esos casos, vamos a ver la funcionalidad. Que lo primero para que se entienda, tenemos una base de datos asociada a este campo que traemos los valores de código y de precio por unidad fijo. Bien, unidades es un campo que nosotros elegimos el valor según lo que aplique. Subtotal es la multiplicación de precio por unidad por unidades, que eso es una operación común, digamos, de las que se conocen de las tablas. Luego, descuento del 15% es lo que viene siendo simplemente poner subtotal por 0,15, que es el porcentaje, y luego precio final. Acá la lógica está en aplica descuento por cantidad, que lo que vamos a hacer es,
si nosotros elegimos 100 unidades, que me traiga 100 o más, que me traiga el valor 1 en aplica descuento por cantidad. ¿Para qué? Para que después en precio final hagamos la operación de subtotal menos el valor de aplica descuento por cantidad, que puede ser 1 o 0, por el descuento. Si es 1, obviamente le va a hacer el descuento porque queda subtotal menos descuento del 15%. Si es 0, al ser 0, multiplicar 0 por el descuento, no va a haber ningún cambio en el subtotal. Esto lo podemos ver aquí, vamos a elegir el mismo escritorio, pero vamos a elegir 99 unidades. Ahora mismo cambió un poco el subtotal, pero si ven el descuento, ¿se me escucha? Porque me parece que está medio inestable mi conexión. Yo te escucho, perfecto. Ah, genial. Bien. Si yo selecciono 99, ya no me aplica el descuento, es un 0, entonces en el precio final ya no me hace el descuento del 15%. Y en este caso ven que hay una gran diferencia entre una unidad simplemente y el precio final. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se gestiona para que se pueda hacer la funcionalidad en la tabla. Vamos a abrir, aquí está el proceso. En este caso, la única diferencia con los scripts comunes que pueden conocerse ya de lo que se usa usualmente es que nosotros tenemos Floxu on Change, Floxu on Action y on Change on Action y on Init, ¿no? Ahora, la diferencia es que nosotros queremos no que sea a partir de un campo o a partir de algún campo, de algo que active, ya sea abriendo la instancia o cambiando un valor de un campo. Eso no lo necesitamos ahora. Nosotros necesitamos que a partir de un valor que se cambie en una de las filas, se aplique esta función. Entonces, nosotros definimos la función, que en este caso es evaluar descuento, y tomamos una variable de entrada. Esto es importante porque lo vamos a ver qué es el valor que le estamos dando acá. No es que tome un valor de un campo, ni tampoco estamos diciéndole que tome el valor referenciando a la tabla desde el script. Lo que estamos diciendo es que va a tomar una variable de entrada. Ahora, esa variable de entrada queremos validar si es mayor o igual a 100. Si es mayor o igual a 100, que me devuelva el valor 1. Es decir, en este caso lo importante es usar la palabra return. Y lo mismo con el else, que en este caso sería un 0. Hecha la función, podemos venir a la tabla y vamos a editarla. Y en la parte donde dice aplica descuento por cantidad, como yo quiero que se haga, que el return, que es 0 o 1, me lo devuelva en este campo, yo lo que hago es vengo y edito este campo para aplicar una función. ¿Y qué es esa función? Bueno, la función que habíamos definido antes, que era evaluar descuento, pero la variable de entrada va a ser la columna unidades. Entonces, esta columna que está acá, lo que yo estoy diciendo es, modifico el valor de unidades, ese valor lo tomo como una variable de entrada, un valor de variable de entrada, y lo aplico a la función evaluar descuento, que el valor que devuelve va a estar en la columna de aplica descuento por cantidad. Es un poco complejo, pero hay muchísimas opciones que se puedan validar, que se puede complejizar las cuentas que están dentro de las tablas, y sirve según obviamente las necesidades de cada empresa. Y más o menos ahí estaría lo que viene siendo las funciones dentro de las tablas. Buenísimo, Ahí, buenísimo. Quedó clarísimo, Mica. Y ahora para no quedar un poco en esta porque se me va a quedar corto de tiempo, tenemos una funcionalidad para mostrarle que es bastante primicia, por decirlo de alguna manera, porque es una funcionalidad que salió a producción hace bastante poco, que es algo que muchos clientes venían pidiendo, muchos clientes, potenciales clientes que va a seguir mejorando porque en realidad incluso en los sprints actuales del equipo de desarrollo siguen habiendo mejoras sobre esta funcionalidad. Después capaz después que Mika se los comente les puedo adelantar un poco qué es lo que se viene, pero no quiero spoilearla, así que te paso Mika para que cuentes la nueva funcionalidad de los adjuntos. En este caso se solicitaba de que se pudiera enviar imágenes o adjuntos, PDF, de una instancia, por ejemplo, a otra, sin tener que, digamos, tener que hacerlo manual. Entonces lo que se quería era que se pudiera enviar las imágenes de tipo adjunto, digamos, el campo tipo adjunto,
Antes no permitía esto. Entonces, ahora vamos a mostrarles que sí se puede. Vamos a ir aquí. Este es un campo tipo adjunto, que es foto de producto. Vamos a la parte de diseño del workflow y lo que hacemos es poner una cajita de web service. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, si me carga, bien. Vamos a indicar que queremos crear una nueva instancia de proceso. Esto por las dudas, para que se entienda. Agregamos una cajita y elegimos de las nuestras, digamos, las internas. Y en este caso yo como quiero crear una instancia de proceso, elijo instancia de procesos y elijo crear una nueva instancia. Entonces de ahí simplemente referencio el proceso que yo quiero que se envíe la información, que en este caso es el proceso auxiliar, webinar auxiliar, y dentro de datos de entradas yo elijo el campo de origen y el campo a cargar, ¿sí? Aquí lo tenemos configurado, que es, en este caso, el campo de origen es foto de producto, que es el campo que tenemos ahora mismo en este proceso, como tipo adjunto. Y tiene que haber, obviamente, un campo tipo adjunto en el proceso de destino que se envíe, y vamos a indicar, una vez que seleccionemos el proceso, nos van a aparecer los campos para seleccionar de ese proceso. En este caso, el único que tenemos es foto enviada del proceso principal. En datos de salida no va nada y se acepta. Entonces con eso queda pronto. Pusimos una tarea antes que es adjuntar foto para que veamos un ejemplo en vivo y en directo, digamos. Que, bien, vamos a, primero que nada, tarea completada de lo que viene siendo funciones dentro de la tabla. Y ahora vamos a buscar adjuntar foto. Aquí vamos a adjuntar una foto, cualquiera. Vamos a elegir la del dinosaurio. Y con esto, en este momento, yo lo que haría es, al seleccionar tarea completada, se va a hacer el web service, que lo que va a hacer es crear una instancia del otro proceso, pero con la imagen del dinosaurio. Entonces yo pongo tarea completada, a aceptar, y ahí se me creó una nueva instancia, que es webinar 2, ya no es webinar barra baja JO de joyas ocultas, ahora es el webinar del proceso auxiliar, como dice acá. Entonces entramos para ver, y aquí está la foto enviada del proceso principal. Esto es cuando son instancias, digamos, entre comunicación entre procesos internos. También se puede consultar o traer de otro proceso, no necesariamente tiene que ser crear una instancia. Y también tenemos, lo nuevo, digamos, también, es que se puede hacer también del tipo REST, es decir, enviar información del tipo REST, y que ahora mismo, o cuando se pueda, vamos a enviarles por el chat un link donde se aclara, que es un link a nuestro portal de ayuda, donde se explica cómo son las funcionalidades, que además del tipo REST tenemos otra opción más, y bueno, está toda la configuración para que puedan verlo. Digamos, lo que cambia en este caso sería que se envía la información de tipo binario con REST, y se tiene que configurar de esta forma. En vez de seleccionar la cajita, seleccionamos la otra, que en este caso sería REST, y tenemos que elegir Form Data. Bien, está más explicado, digamos, en el portal de ayuda, porque es un poco más complejo. Pero bien, no sé si cuando puedan vamos a estar enviándoles en el chat. Y bien, por lo menos hasta acá estaría la funcionalidad de las fotos y de los adjuntos y de los Ahí, archivos ahí, PDF. ahí, ahí quería aprovecharles para, aprovechar para contarles que también estamos trabajando en la funcionalidad de recibir adjuntos en un proceso para poder completar. O sea, hoy en día una de las funcionalidades típicas que más nos piden es, por ejemplo, enviar un adjunto a firmar en una plataforma de firma, ya sea una plataforma de gobierno o las diferentes plataformas que existen. Hoy en día eso ya con cómo estamos, hoy en día con estos desarrollos nuevos en producción, ya se puede hacer. Lo que estamos trabajando también en este momento es en recibir el documento firmado en un proceso, entonces para realmente completar ese proceso de enviar. Ahí justo se envió la información sobre el envío de adjuntos al chat, pero eso, le estaba comentando eso de que se va a poder recibir también, entonces completar ese proceso de enviar y recibir, enviar el documento, firmar y recibirlo firmado, que continúe en el proceso. Y es algo muy pedido, que abre muchas oportunidades y que va a estar muy bueno. Bien, vamos a la última,
Que la última seguramente la conozcan, pero igual la vamos a ver, que es la creación de scripts y de formularios con IA. Nosotros no sé si Manu quería decir algo, o no, supongo que no. No, no. Nosotros, bien, somos un software de low code, no code, entonces hay veces que por visibilidad o se quiere que según un campo se oculte otro campo o se hagan ciertas validaciones, eso requiere utilizar un script por detrás y en realidad a nosotros se nos ocurrió, digamos, se desarrolló esta opción que es en la parte de configurar visibilidad y scripts, ir a la parte de scripts y según la instancia donde se quiera, en este caso vamos a elegir el master script, seleccionar script asistido. Esta es una funcionalidad premium, pero digamos, es una forma que la inteligencia artificial te puede ayudar. ¿Sí? Aquí se puede indicar que según cierta validación de un campo, se ejecute otro campo o se manda una alerta. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Y además de la inteligencia artificial de estos scripts asistidos, tenemos aquí el que dice crea el formulario con ChatGPT. Esto más que nada para agilizar lo que viene siendo la creación de un formulario. Y para este caso vamos a traer un ejemplo, que es por ejemplo el que decía ahí mismo, que es formulario de recursos humanos para la contratación de un técnico. Genial. En este caso vamos a hacer clic en agregar campos para que no nos borre todos los otros campos que nosotros ya teníamos, ¿sí? Entonces, al seleccionar, lo que hace la inteligencia artificial es verificar los casos donde usualmente la información que se solicita usualmente en los formularios de contratación de recursos humanos y te los trae. En este caso es nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, sexo, experiencia laboral, disponibilidad para viajar y nivel de estudios. Mismo en la parte de nivel de estudios, y ponemos editar, ya nos trae las opciones, técnico, universitario, posgrado, y bien, acá nos trae también masculino, femenino, y bien, tenemos todas estas opciones. Ahora, por ejemplo, supongamos que queremos utilizar la lógica del script asistido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos decir que tenga, si por ejemplo, si tiene 18 años de edad, que no aparezca el campo de experiencia laboral, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, tenemos que ir a la parte de configurar visibilidad y scripts, ir a la parte de scripts, ir a la parte de master script o en la instancia donde queremos que se ejecute ese script. En este caso yo quiero que se ejecute en todo momento en cada una de las instancias. Entonces vamos a seleccionar master script y hacemos clic en script asistido. Vamos a bajar porque lo importante es referenciar los campos tal y como están escritos en los formularios. Entonces, cuando se escriba el valor 18 en el campo edad, y ahí escribimos exactamente igual, que se oculte el campo, por ejemplo, experiencia laboral. Experiencia laboral, L mayúscula. Bien, aquí lo que va a hacer es identificar cómo sería el script, te lo explica y además te da el código. En este caso, claro, aquí te dejo el código en JavaScript para que puedas ocultar el campo experiencia laboral cuando se escriba valor 18 en el campo edad. Esto está bueno a veces leerlo y confirmar que es lo que nosotros queremos que haga el código. Bien, entonces lo copiamos y bueno, acá te aclara además qué es lo que haría el script. Nosotros vamos a venir acá, lo pegamos y siempre está bueno verificar que esté todo bien escrito y todo exactamente igual. Por ejemplo, edad está bien escrito, experiencia laboral está bien escrito. Y bien, excelente. Ahí estaría todo pronto. Vamos a publicarlo para que queden los campos. El script está puesto con Flux on Change, entonces eso significa que solo se va a ejecutar cuando nosotros cambiemos el valor del campo edad, que es en este caso el que quisimos utilizar para que se haga el script. Entonces vamos a iniciar un proceso. Vamos a ir a Webinar. Excelente. Estamos aquí. Se supone que si yo pongo 18, se tendría que ocultar el campo de edad. Entonces yo voy a poner 10 y nos oculta. ¿Y qué pasa si ponemos 18, por ejemplo?
tendría que ocultarse experiencia laboral. Acá, por ejemplo, no se está ocultando, eso puede ser seguramente por el tipo de texto. Vamos a hacer otro ejemplo, que en este caso sea un poco más, porque tal vez esto está como tipo texto, está como un número entero. Bien. Eso a veces cuando el tipo de campo es, por ejemplo, entero, está bueno aclararlo en el script, porque hay veces que cambian las comillas, ya no son comillas simples, son comillas con dobles, las comunes, y hay veces que, por ejemplo, en vez de dos iguales son tres iguales, entonces ahí está bueno siempre validar. Vamos a hacer algo un poco más sencillo para que se entienda y que se vea que se funciona bien. Si se coloca el nombre Micaela en el campo nombre, que se oculte el campo apellido. No tiene mucho sentido, pero solamente para que se vea que se ejecuta el script. Bien, ahí los campos están iguales. Venimos acá, a aceptar, publicamos e iniciamos una instancia. Webinar, joyas ocultas. Se supone que si pongo Micaela, ahí se ocultó el campo apellidos. Ahora mismo, por ejemplo, yo no consideré que si, por ejemplo, me equivoqué al escribir Micaela y era M con minúscula, no me va a traer de vuelta el campo de apellidos. Entonces, todos esos casos que a lo mejor quedan externos de cuando si se cambia un valor después de que se configura uno de ellos, está bueno considerarlos y también decírselos al chat para que les traiga el script completo, ¿sí? Porque ahí aplicaría un else al if para que cuando el nombre se cambia y no es Micaela, que te traiga todos los campos. Y bueno, hasta ahí está el, la justificación de cómo es la creación de scripts y de formularios con IA. Gracias, Mica. La verdad que es algo que está buenísimo y está muy alineado con nuestra estrategia de ser un BPM fácil de usar. O sea, nosotros tenemos un posicionamiento bastante único en un mercado donde hay muchísimas soluciones de automatización de procesos en general. Pero por un lado, realmente somos una herramienta BPM, respetamos la notación BPMN y eso nos permite resolver un montón de problemas complejos y realmente dar solución a la amplia mayoría de los problemas que las organizaciones presentan en términos de optimización y automatización de procesos, pero por otro siempre apuntamos a ser fáciles de usar y que realmente usuarios de negocio tengan la capacidad de usar la herramienta, incluso de modelar, de configurar. Y esto es un desarrollo que se hizo el año pasado, cuando estaba todo muy, el tema de la AI generativa estaba muy álgido porque recién había aparecido. Y bueno, va en esa línea de que realmente tareas que por ahí se escapan un poco al conocimiento de usuario no técnico, como la elaboración de scripts, puedan hacerse con lenguaje natural y es una línea que vamos a seguir. O sea, nosotros siempre apuntamos a ser potentes por un lado, pero fácil de usar por otro. No es fácil combinar esas dos aristas, pero bueno, hacemos nuestro mayor esfuerzo por seguir combinándolos. Así que les agradecemos y de nuevo, estamos siempre a disposición para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias a todos.